Hola a todas y a todos, bienvenidos al curso de ArcGIS, capítulo 1, Introducción a los sistemas de información geográfica. Nosotros somos Learning Pioneers, una oportunidad para aprender. ¿Cuál es el contenido de este tutorial? Primeramente, conoceremos la definición de los SIG, Sistemas de Información Geográfica, por sus siglas en español. Como segundo punto, conoceremos los componentes principales de los sistemas de información geográfica. Conoceremos las posibles preguntas de investigación que se pueden realizar en un proyecto SIG. Luego conoceremos qué hacer para abordar un proyecto SIG. También hablaremos sobre las aplicaciones de los SIG. Y finalmente, cómo implementar los SIG en un proyecto de investigación. Es necesario conocer la definición de los SIG. Para esto nos remitimos a una de las fuentes más fuertes en el mercado de los sistemas de información geográfica, ESRI. Según esta fuente, los sistemas de información geográfica son una colección integrada de software y datos informáticos utilizados para ver y gestionar información sobre lugares geográficos, analizar relaciones espaciales y modelar procesos espaciales. Un SIG proporciona un marco para recopilar y organizar los datos espaciales y la información relacionada, de modo que pueden ser visualizados y analizados. En este curso tenemos una definición más práctica de los sistemas de información geográfica, y es la siguiente. Los SIG son un conjunto de software y datos que nos permiten hacer y responder preguntas sobre dónde está algo y cómo se relaciona esa ubicación con otras cosas. Diariamente nosotros utilizamos aplicaciones relacionadas con los sistemas de información geográfica, por ejemplo, Google Maps, Google Earth y Yelp. Estas aplicaciones nos permiten conocer exactamente la ubicación de un punto determinado. Nos permiten conocer la ruta para transportarnos de un punto a otro, y entre otras aplicaciones. ¿Cuáles son los componentes de los sistemas de información geográfica? Primeramente tenemos a las personas. Es un componente de vital importancia, ya que éstas poseen el conocimiento y el deseo de conocer el por qué suceden los fenómenos en el mundo real. El segundo componente son los datos, es decir, la información que poseemos del mundo real. Hay varios tipos de datos, por ejemplo, datos vectoriales, datos en formato raster. Este tipo de datos los veremos en videos posteriores. El tercer componente es el software. Son todas las aplicaciones, todos los algoritmos, todos los programas que se utilizan en los SIG. El cuarto componente es el hardware, es decir, los equipos de cómputo, GPS y entre otras herramientas. Finalmente tenemos a los procesos, que están relacionados con el flujo de trabajo en un proyecto SIG. ¿Cuáles son las posibles preguntas de investigación que se pueden realizar para iniciar un proyecto SIG? Son las siguientes, son algunas. Primeramente, se puede decir, ¿qué existe en un lugar determinado? ¿Dónde se cumplen ciertas condiciones en el espacio? ¿Qué ha cambiado en un lugar con el tiempo? ¿Qué patrones espaciales existen? ¿Qué pasa si esta condición ocurre en este lugar? ¿Dónde interactúan las variables de un fenómeno? ¿Qué pasará con el fenómeno hacia el futuro? Estas son algunas de las preguntas que pueden ayudar o servirnos de guía para analizar un proyecto con los sistemas de información geográfica. A esas preguntas tenemos unas respuestas, las cuales podemos darle solución utilizando los sistemas de información. Sin embargo, primeramente es importante tener en cuenta información del mundo real. Información relacionada con lo siguiente. ¿Cómo se ve el mundo real? Es decir, ¿qué formas o patrones se distinguen en el mundo real? Información observable. Además de eso, ¿cómo funciona? Información acerca de los procesos, construir el sentido y conocer el por qué se presentan ciertos fenómenos en el mundo real. De esta forma se puede realizar predicciones teniendo en cuenta lo que ha pasado y poder proyectar hacia el futuro lo que puede pasar en un lugar determinado y con ciertas variables de interés.
Se realizan varios procesamientos teniendo en cuenta los datos. Por ejemplo, la visualización de los datos es una de las etapas primordiales. Utilizando un sistema de información geográfica, tú puedes visualizar datos que ya se han captado por parte de los investigadores. Además de eso, puedes tener la habilidad de crear nuevos datos, teniendo en cuenta los fenómenos que se presentan. Además de eso, puedes transformar los datos, teniendo en cuenta el historial o la trazabilidad de los datos, tú puedes realizar inferencias de esos datos. Puedes desplegar los resultados por medio de mapas, en donde se puede apreciar una escala, se puede apreciar una leyenda que nos dice cómo se puede interpretar un mapa. Finalmente, es indispensable la integración de la información que produzcas en un sistema de información geográfica con otros sistemas que permitan la visualización de la información en el mundo real. Los sistemas de información geográfica tienen muchas aplicaciones en el mundo real. En este tutorial te voy a dar a conocer algunos de los ejemplos más populares actualmente. En el área de la cartografía, por ejemplo, los sistemas de información geográfica son indispensables para el diseño y la creación de mapas que te permiten representar la información espacial en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Te permiten la captura y el almacenamiento de información por medio de bases de datos, las cuales te permiten realizar consultas dinámicas para hacer inferencias y tomar decisiones en un proyecto determinado. Topológicamente, los SIG son indispensables para analizar la dinámica de las relaciones entre una y otras variables. Por ejemplo, para saber cuánta población está en riesgo por desbordamiento de un río, el cual se ha salido de sus cauces normales. En el área del monitoreo, por ejemplo, para monitorear variables ambientales como la precipitación, la temperatura y entre otras variables. Se puede utilizar los SIG en la detección de cambios, teniendo en cuenta variables como la vegetación en el pasado, cuánto era y cuánto ha cambiado actualmente. Se puede realizar abstracciones del estado o la salud de las plantas en el campo de la agricultura para saber qué requerimientos de agua o nutrientes tiene y entre otras aplicaciones. Una vez hayas conocido las posibles aplicaciones de los sistemas de información geográfica, es importante conocer cómo puedes implementar un SIG en un proyecto de investigación cualquiera. Para esto, a continuación te mostraré algunos de los pasos más populares para desarrollar un SIG en un proyecto de investigación cualquiera. Primeramente, debes seleccionar la ubicación, es decir, debes tener en cuenta el área de estudio, dónde se localiza el área de estudio de tu proyecto de investigación. Seguidamente, debes formular una pregunta o hipótesis de tu proyecto de investigación, la cual esté relacionada con el fenómeno de interés para analizar. Tercero, debes analizar los datos, es decir, qué tipo de datos dispones, cómo se almacenan, si están completos o incompletos. Cuarto, puedes hacer un mapa u otro producto que te permita de una forma fácil y dinámica hacer abstracciones de los datos y de la dinámica como tal de tu proyecto de investigación. Quinto, puedes mejorar, modificar y refinar los pasos que te he mencionado anteriormente con el fin de poder mejorar como tal el flujo de trabajo de un proyecto SIG. Sexto, es importante tener en cuenta que en todo proyecto SIG hay unas entradas y unas salidas, y dado el caso las salidas de tu proyecto SIG sean incoherentes o inconsistentes en relación a tu objetivo de investigación, puedes repetir el proceso o simplemente hacer una nueva pregunta de investigación, la cual te permita realizar de una forma más fácil un análisis del fenómeno de interés. Finalmente, te agradezco por escuchar este tutorial. Espero te haya gustado. No te olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal
Recuerda, nosotros somos Learning Pioneers, una oportunidad para aprender.